Muy bien, estimados participantes, darles una vez más la bienvenida al curso de Introducción al Análisis de Datos utilizando RStudio. Soy su docente, el profesor Luigi Villena, y estaré acompañándoles en todo el desarrollo del curso online. En esta sesión trabajaremos el tema de funciones. Entonces nos dirigimos a la consola de RStudio. Ya en la consola de RStudio vamos a hacer mención a diferentes funciones que nos serán útiles en el desarrollo de la aplicación de vectores. Comenzaremos entonces con mencionar la función que nos permitirá poder obtener la longitud del vector. Entonces vamos a introducir un comentario y decimos que la longitud del vector se puede obtener con la función len. Por ejemplo, vamos a considerar en obtener la longitud del vector definido como 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces, vamos a definir un vector constituido por estos elementos y notamos precisamente que ese vector está compuesto por 6 elementos. Vamos a utilizar precisamente la función len y podemos observar que dicha función nos permite poder obtener la longitud o el tamaño del número de elementos que contiene cada uno de los vectores. En este caso presenta 6 elementos. Otra función también que nos es útil es precisamente la función sqrt, que nos permitirá obtener pues la raíz cuadrada de cada uno de los elementos de un vector. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a obtener la raíz cuadrada de los elementos del vector constituido por 2, 4 y 8. Entonces vamos a definir a dicho vector utilizamos la función sqrt presionamos enter y precisamente tenemos la raíz cuadrada de cada uno de los elementos de dicho vector. ¿Ok? Otra función también que nos va a permitir lograr redondear a los decimales que nosotros vamos a definir. Por ejemplo, lo podemos redondear a 0 decimales, a un decimal, al decimal que nosotros podamos considerar. Entonces vamos a considerar aquí la función round nos permite precisamente redondear al entero más próximo de cada elemento
de un vector. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a considerar redondear la raíz cuadrada de los elementos del vector que hemos trabajado precisamente 2, 4 y 8 a 2 decimales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a redondear a 2 decimales precisamente la raíz cuadrada del vector que ya hemos hecho uso y hemos aplicado la raíz cuadrada? ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar la función round, paréntesis, y lo que vamos a hacer precisamente es copiar la función de la raíz cuadrada, colocamos coma, y como nos están solicitando que redondeemos a 2 decimales, pues simplemente consideramos coma 2. Pulsamos enter y podemos notar ahora que precisamente hemos redondeado a 2 decimales los resultados de la raíz de cada elemento. ¿Ok? Si nosotros queremos en este caso sumar los elementos de un vector, ¿ok? Entonces decimos que la función sum, nos permite sumar los elementos de un vector, ¿ok? Por ejemplo, vamos a sumar los elementos del vector formado por los elementos 3, 8, 9 y 15. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el resultado de sumar los elementos precisamente del vector 3, 8, 9 y 15? Sencillamente utilizamos la función sum y lo que vamos a hacer es precisamente agregar el vector formado por los elementos 3, 8, 9 y 15 y presionamos enter, dándonos pues como respuesta, en este caso la suma es igual a 35. ¿Ok? Por otro lado, la función prod, ¿ok?, nos permite multiplicar los elementos de un vector. ¿Ok? Entonces, si en este caso nosotros deseamos multiplicar los elementos, decimos, del vector que acabamos de utilizar, 3, 8, 9 y 15, lo que vamos a hacer es colocar la función prod y ingresamos el vector que acabamos de definir. Entonces, si nosotros multiplicamos precisamente a cada uno de los elementos del vector, vamos a darnos cuenta que el resultado es 3240. ¿Ok? Ok, seguimos. La función ahora que nos permite obtener el valor mínimo de los elementos de un vector es precisamente la función min. ¿Sí? Entonces vamos a considerar un ejemplo de obtener el valor mínimo de los elementos del vector que precisamente acabamos de formar o definir en los anteriores ejercicios,
Escribimos min, paréntesis, y notamos que el valor mínimo del vector es 3. ¿Ok? ¿Listos? Entonces decimos también que si queremos calcular el valor máximo de los elementos de un vector, decimos que la función max, ¿ok?, nos permite precisamente determinar el valor máximo de un vector. ¿Ok? Vamos a considerar pues obtener el valor máximo del vector definido anteriormente. Entonces vamos a considerar la función max y notamos precisamente que el valor máximo de todos los elementos del vector es igual a 15. Si nosotros deseamos ordenar en este caso los elementos de un vector, decimos que la función sort nos permite precisamente ordenar, ¿no?, los elementos de un vector. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a decir ordenar los elementos del vector. Ahora vamos a considerarlo de esta manera: 3, 15, 3, 8. Ok, vamos a considerar aquí 9 y vamos a considerar 8. Notamos que los elementos del vector están desordenados y vamos a utilizar la función sort para precisamente ordenar los elementos del vector. De esta manera, podemos darnos cuenta que nos permite ordenar de forma creciente. Otra forma de poder ordenar de forma creciente, vamos a considerar pues que por defecto está asignado al valor lógico falso en la orden decreciente, ¿no? Entonces, si consideramos toda esta secuencia, vamos a notar que vamos a obtener los mismos resultados porque precisamente la forma decreciente se encuentra inactivo, ¿no? Por otro lado, si queremos ordenar, si queremos pues precisamente ordenarlo de manera decreciente, simplemente lo activamos digitando true en dicha opción. Y notamos que ahora la función sort hemos activado la opción de ordenarlo de manera decreciente digitando pues el valor lógico true. ¿Ok? Entonces ahí podemos notar que podemos ordenar con la función sort de manera creciente y decreciente. Ok. La función unique pues nos permite precisamente mostrar los valores únicos de un vector. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a decir mostrar los elementos únicos del vector formado precisamente por 3,3, 8, 9, 9, 15, 15. ¿Ok? Entonces vamos a digitar la función unique y vamos a copiar el vector que acabamos de digitar. De esta manera notamos que los elementos del vector que contienen solamente o que son valores únicos son el 3, el 8, el 9, el 15. Si nosotros queremos invertir
ese orden, también podemos utilizar la función rep. Y vamos a notar que la función rep nos permite precisamente invertir el orden que nos ha generado en la anterior respuesta. Ok, entonces, por otro lado, si nosotros queremos generar un vector, pero al azar, cuyo punto de inicio sean, por ejemplo, 1 y punto final sea 10, consideramos pues la siguiente función, ¿no? Entonces, la función runif nos permite precisamente generar, ¿ok?, n números al azar entre dos valores definidos por ejemplo, ok, aquí vamos a considerar lo siguiente como un comentario. Ok, entonces la función runif nos permite precisamente poder generar un vector de n elementos al azar entre dos valores definidos, ¿no? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a decir generar 5 números al azar entre 1 y 10. ¿Cómo podemos generar 5 números al azar entre el 1 y el 10? Entonces, vamos a considerar la función runif. La estructura, en este caso, de la función se va a presentar de la siguiente manera. Entonces vamos a decir por aquí la estructura de la función es, decimos que es runif, vamos a considerar n, el punto de inicio considerado con el valor a y el punto final con el valor b. En este caso n, según el ejercicio, es 5, el punto inicial es 1 y el punto o el valor final va a ser 10. Entonces queremos generar una secuencia de valores que nos permita, valores al azar, entre el 1 y el 10, pero que sean de tamaño 5. Ok, entonces vamos a digitar runif 5, que es el número de elementos que queremos originar, 1, 10. De esta manera vamos a obtener un vector de valores aleatorios que precisamente nos permita obtener entre el 1 y el 10. Pero, como podemos notar, también está considerando una gran cantidad de decimales. Si nosotros queremos solamente quedarnos con los valores enteros, podemos utilizar otra función que nos permita eliminar, pero sin redondear al entero próximo, solamente quedarnos con los valores enteros. ¿Sí? Vamos a considerar el siguiente vector que acabamos de obtener. Por ejemplo, voy a considerar el presente vector. Ok, vamos a definirlo. Es el vector que acabamos de obtener, ¿no es cierto? Listo. Vamos a suponer que del presente el vector que nos ha dado como resultado de la aplicación de la función runif, queremos precisamente que se puedan extraer los valores o la parte entera sin redondear y sin considerar obviamente los valores decimales.
entonces vamos a utilizar otra función. Vamos a decir que la función trunc, ¿ok?, nos permite precisamente eliminar la parte decimal de cada elemento de un vector. ¿Ok? En este caso vamos a decir, vamos a aplicar la función trunc y vamos a colocar precisamente los elementos del vector. Y notamos que la función trunc nos permite básicamente mostrar solamente la parte entera del vector. ¿Ok? Vamos a considerar de esta manera. Vamos a originar 5 elementos, por ejemplo, que vayan entre el número 20 al azar y el número 30. ¿Sí? Vamos a generar 5 números al azar entre el número 20 y el número 30, pero solamente considerando, considerando solo los valores enteros. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la función trunc. Vamos a utilizar la función también runif, pero vamos a cambiar el punto de inicio y el punto final. ¿Ok? De esta manera notamos que precisamente se están originando números al azar entre 20 y 30, pero solo considerando la parte entera. ¿Ok? Pero como ustedes pueden notar, aquí hay dos valores que se están repitiendo. Entonces, podría decirse que se está generando 5 números aleatorios entre 20 y 30, pero considerando con reemplazo. ¿Ok? Entonces, precisamente esto nos va a ayudar utilizando otra función. Entonces decimos que la función sample es precisamente la que nos permite generar una muestra aleatoria a partir de un vector de valores con o sin reemplazo. ¿Ok? Entonces, esta función nos va a permitir, la función sample, nos va a permitir pues generar una muestra aleatoria, ya sea con reemplazo o sin reemplazo, ¿no? Entonces decimos también por otro lado que la estructura pues de la función sampling es, ¿no?, de la siguiente manera. Vamos a decir que es sampling, vamos a considerar el vector, coma, ok, el número de elementos o el tamaño de la muestra que queremos nosotros considerar y precisamente vamos a decir si queremos con reemplazo o sin reemplazo. Si queremos sin reemplazo, entonces decimos o escribimos false. ¿Ok? Entonces tenemos el vector, el tamaño de la muestra y al digitar false indica pues que el muestreo que se va a realizar se hace pues sin reemplazo. Mientras que si digitamos true va a indicar pues que el muestreo que se va a utilizar es pues con reemplazo. Por otro lado, la muestra va a ser un entero positivo que va a indicar pues el número de elementos que queremos elegir. ¿Ok? Vamos a suponer que queremos generar o elegir una muestra, ¿no es cierto?, aleatoria entre el 1 y el 6. ¿Ok? Pero vamos a considerar precisamente con reemplazo. ¿Listos?
Entonces, ¿cómo vamos a generar pues una muestra aleatoria entre 1 y 6 y considerando pues con reemplazo? ¿Ok? Entonces vamos a digitar la función samply, colocamos 1 al 6, que es precisamente aquel vector. Ya sabemos que los dos puntos nos va a permitir generar un vector de manera creciente del 1 al 6 con intervalos de un valor. Ok, entonces vamos a considerar aquí, nos dice que es con reemplazo. Por lo tanto, voy a decir que es, o vamos a considerar pues con el valor lógico true. ¿Ok? Entonces notamos que en este caso estamos considerando, ok, aquí nos faltó precisamente el tamaño de la muestra, que en este caso nos están pidiendo una muestra aleatoria, pero vamos a considerar, por ejemplo, una muestra de tamaño 4, ok, que esté entre los valores 1 y 6, una muestra de tamaño 4 y que sea con reemplazo. Listo, entonces notamos que de los valores 1 y 6 nos está arrojando una muestra de tamaño 4, ¿sí? Porque así lo hemos especificado, pero nos está también dando un valor o valores repetidos porque está con reemplazo. Entonces decimos que el 5 aparece en el tamaño de la muestra porque hemos considerado, hemos especificado con reemplazo. Pero supongamos que nosotros no queremos que figure con reemplazo. ¿Qué quiere decir que no figure con reemplazo? O sea, que en el vector precisamente no se muestren valores repetidos. Entonces vamos a considerar el valor lógico false, ¿sí? Y precisamente vamos a notar que ahora los valores de la muestra no van a estar repetidos. ¿Ok? ¿Listos? Otra opción también importante que nosotros podemos utilizar en la operación con vectores es también la asignación de nombres a los vectores. ¿Ok? Entonces vamos a considerar lo siguiente. ¿Ok? Supóngase ¿ok? Que se tiene el registro de cantidades de ciertas verduras, ¿ok? Dadas pues en el siguiente vector. ¿Listos? Entonces vamos a suponer que tenemos el siguiente vector cuyo nombre pues es verduras, ¿sí? Verduras. ¿Listos? Entonces vamos a crear un vector o una variable vectorial llamada verduras, denominada verduras, que está compuesta pues por los elementos 150, 100, 200 y 300. ¿Ok? Listo. Entonces esa variable vectorial, vamos a suponer que en este caso la variable nos está presentando la cantidad de verduras que existen. Y aquí tenemos precisamente 4 tipos de verduras. Vamos a considerar que la primera es, o sea, la cantidad de 150 corresponde a la cantidad total de cebollas, 100 corresponde a la cantidad total de coliflores, 200 corresponde a la cantidad total de tomates y 300 corresponde a la cantidad total de lechugas. Entonces, ¿cómo vamos a asignar precisamente los nombres a dichas cantidades? ¿Ok? Entonces ahí tenemos la variable verduras, nos aparece al digitar el nombre, pero en este caso queremos colocar el nombre precisamente a cada una de las cantidades. ¿Listo? Entonces vamos a digitar names, verduras, y vamos a considerar o digitar
las verduras según el orden de las cantidades. Entonces la primera va a ser cebolla, la segunda es coliflor, la tercera es tomate, ok, y la última es lechuga. ¿Listos? Ok, entonces si vuelvo a digitar verduras, vamos a notar ahora que precisamente cada una de las cantidades se muestra su respectivo o el respectivo nombre de la verdura. Otra forma también de poder asignar nombres a las cantidades de un vector es digitando de la siguiente forma. Vamos a decir verduras y digitamos directamente cebolla igual, por ejemplo, 150, o vamos a cambiar aquí otro nombre. Vamos a cambiar ahora 250, las cantidades. Vamos a decir coliflor, vamos a cambiarlo por 200. Tomate, lo vamos a cambiar ahora por 300. Y lechuga, precisamente lo vamos a cambiar ahora por 400 unidades. ¿Ok? Listo, entonces ya hemos reemplazado la nueva variable verduras que está compuesta de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces aquí vamos a corregir lechuga, ¿no es cierto? Listos. De esta manera también es una forma más rápida de poder asignar nombres a las cantidades de un vector. Si nosotros queremos acceder, aquí lo vamos a considerar, por ejemplo, mostrar el primer elemento de la variable, ¿no es cierto?, vectorial verduras. ¿Ok? En este caso, obviamente, tendríamos que mostrar la verdura correspondiente a las cebollas. Entonces, podemos nosotros digitar de la siguiente manera. Vamos a decir verduras. Ya sabemos que para la selección de los elementos utilizamos los corchetes y decimos cebolla. Listo. Esa es una forma. Y precisamente nos va a asignar o mostrar el primer elemento del vector verduras. Otra forma también es poder simplemente colocar entre corchetes el valor 1, ¿sí? Y también nos va a permitir mostrar el elemento o el primer elemento de el vector verduras. Por otra parte, vamos a suponer que la cantidad de tomates, en este caso, no fue 300, sino fue 500. Notamos que la cantidad de tomates es 300, pero se cometió un error y en realidad la cantidad precisamente fue 500. Entonces acá vamos a decir cambiar la cantidad de tomates, ¿ok?, por 500 unidades. ¿Listos? Notamos que tomate se encuentra en la tercera posición y podemos realizar ese cambio de dos formas. ¿Ok? Podemos considerar verduras. ¿Listos? Y decimos precisamente tomate. ¿Listos? Esa cantidad de tomates ahora debería ser 500 unidades. Si nosotros volvemos a digitar verduras, notamos precisamente que el cambio de 300 unidades a 500 unidades. Vamos a suponer ahora que queremos cambiar lechuga. Muy bien, entonces podemos decir aquí verduras y lechuga se encuentra precisamente en la cuarta posición. Entonces decimos que la posición número 4 debería ser, digamos, 600 unidades. Vamos a colocar aquí 600 y presionamos Enter. Volvemos a generar la variable verduras y notamos precisamente que ahora existe un cambio en las lechugas. Ahora son 600 unidades. Muy bien. Por otro lado, vamos a suponer que precisamente el primer elemento de la variable verduras
no fue cebolla, sino fue zanahoria. ¿Ok? Entonces, fueron 250 unidades, pero no fueron cebollas, sino zanahorias. Entonces, lo que queremos hacer ahora es cambiar, vamos a colocar aquí, el ejercicio es cambiar el nombre del primer elemento por zanahoria, ¿no? Zanahoria. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a considerar precisamente next, verduras, listos. Entonces el nombre, precisamente porque fue la variable que utilizamos, el primer elemento del vector de nombres de verduras, vamos a cambiarlo precisamente por zanahoria, ¿no es cierto? Listos. Pulsamos Enter, volvemos a generar y vamos a notar ahora que el nombre de cebolla cambió ahora a zanahoria. ¿Listos? Muy bien, estimados participantes. En esta sesión tocamos el tema de funciones y además la asignación de nombres a los elementos de un vector. Se les sigue invitando a revisar los siguientes videos tutoriales referente pues al curso de introducción al análisis de datos utilizando RStudio. Muchas gracias.